Mi nombre es Raimundo Alcázar. Tengo 71 años y lo que voy a contarles ocurrió en Zaragoza durante la primavera de 2023. Mi única hija, Clara, me arrebató las llaves de mi propia casa y pronunció las 6 palabras más duras que un padre puede escuchar. Tú ya no vives aquí. Esas 6 palabras borraron de un golpe 70 años de trabajo, sacrificio y amor paternal. Lo que Clara no imaginaba era que, desde hacía 2 meses, yo había estado preparando en silencio un plan de desaparición perfecto. Un plan que la dejaría buscándome sin descanso mientras yo empezaba una vida nueva, libre y tranquila, en el lugar más impensado. Aquel jueves por la tarde, el sol se colaba por las persianas de la casa que había construido con mis propias manos hacía más de 30 años. Esa casa era mi orgullo, el refugio donde había criado a mi hija después de la muerte de mi esposa Elvira, hace ya 7 años. Clara, que ahora tenía 42, era arquitecta, madre de 2 niñas, Nora y Lucía, de 14 y 11 años, y se había divorciado hacía poco. Durante los primeros años tras la muerte de su madre, venía a verme a menudo. Tomábamos café los domingos y hablábamos de todo. Pero poco a poco, las visitas se espaciaron y las llamadas se volvieron frías. Había dejado de ser su padre para convertirme en una carga. El principio del fin llegó cuando conoció a Julián, un empresario madrileño de 45 años, divorciado y con 2 hijos. Al principio parecía un buen hombre, educado, atento, pero bastaron unos meses de relación para que Clara empezara a cambiar. Una tarde me lo dijo sin rodeos. Papá, Julián y yo queremos mudarnos juntos. Me parece bien, hija, respondí sincero. Te mereces ser feliz. Queremos una casa grande donde puedan estar mis hijas y los chicos de Julián. Y pensamos que esta casa sería perfecta. Esa frase me heló la sangre. ¿Quieres que os la preste por un tiempo?, pregunté con calma. No, papá, contestó. Queremos que nos la des. La casa, mi casa. Aquella en la que había celebrado cada cumpleaños de Clara, donde Elvira pasó sus últimos días. No era solo un edificio, era mi vida entera. Clara, esta casa es mía. Papá, piénsalo con lógica. Estás solo, y esta casa es demasiado grande. Apenas puedes mantenerla. Nosotros la llenaremos de vida otra vez. Según mi hija, yo ya no servía ni para cuidar mis propios recuerdos. Y para justificarlo, empezó a insistir con dulzura forzada durante semanas. Julián la acompañaba a menudo, con una sonrisa de vendedor y un tono condescendiente. Don Raimundo, me decía, estaría mucho mejor en un piso nuevo, con ascensor y portero. Esto le vendría grande a cualquiera de su edad. Aquella frase fue la señal. Ya no me hablaban como a un padre, sino como a un viejo que estorbaba. El jueves en cuestión, Clara llegó con Julián y un cerrajero. ¿Qué hace este hombre aquí?, pregunté, sin entender. Papá, vamos a cambiar las cerraduras. Es por seguridad. ¿Seguridad de quién? Papá, ya no es tu casa. Firmaste los papeles la semana pasada. Los papeles que me había traído para actualizar el seguro, según me dijo. Los había firmado sin sospechar que estaba cediendo mi propiedad. Me quedé mirándola sin poder creerlo. ¿Me estás echando? Te estoy ayudando a empezar una nueva etapa. Saqué las llaves del bolsillo, las mismas que había llevado conmigo durante 3 décadas. Se las puse en la mano. Gracias, papá, me dijo, sin mirarme. Esa noche me alojé en un hotel del centro y activé el plan que había preparado. Cerré todas mis cuentas locales, transferí mis ahorros, más de 3,8 millones de euros, a fondos internacionales, y contacté con mi abogado suizo, el señor Vogel, para poner en marcha una nueva identidad. 2 días después, Raimundo Alcázar desapareció de Zaragoza. En su lugar nació Marc Ferrer,
un hombre libre, con una nueva vida en Ginebra, lejos de las traiciones, rodeado de respeto y silencio. Porque hay cosas que un padre puede perdonar, pero que nunca debe olvidar. 2 días después de aquella noche en el hotel, subí a un tren con destino a Ginebra. En mi cartera llevaba solo un pasaporte nuevo, un documento firmado por el señor Vogel y una libreta con números de cuentas que nadie más conocía. Atrás quedaban mi nombre, mis recuerdos y una casa que ya no me pertenecía. Mientras el tren cruzaba los Pirineos, me prometí que nunca más dejaría que nadie decidiera por mí. A mis 71 años estaba empezando de nuevo. El abogado me recibió en su despacho, un edificio discreto frente al lago Le Mans. «Señor Alcázar», dijo al estrecharme la mano, «a partir de hoy será Marc Ferrer. Sus fondos están transferidos, su nueva documentación está lista y su residencia en Suiza está registrada». Asentí sin una palabra. Había dejado de ser el hombre que crió a una hija ingrata. Ahora era alguien sin pasado, con una fortuna suficiente para desaparecer del mapa. Durante las primeras semanas viví en silencio. Ginebra me resultaba extrañamente acogedora. Las calles limpias, el sonido de los tranvías, los cafés tranquilos donde nadie me conocía. Por las mañanas paseaba junto al lago y por las tardes me sentaba en la terraza del pequeño piso que había alquilado. Desde allí veía los barcos pasar y pensaba en Clara, en cómo habría reaccionado al descubrir mi desaparición. Sabía que, en cuanto intentara acceder a mis cuentas o mis bienes, se daría cuenta de que su robo había sido inútil. Todo lo que creía que era suyo había volado a un país donde ni ella ni su pareja tenían jurisdicción. La imaginaba furiosa, buscando abogados, reclamando explicaciones, y me daba igual. A veces la justicia más elegante es el silencio. Un mes después, el señor Vogel me llamó. «He recibido informes de Zaragoza», me dijo. Su hija intentó contactar con su banco principal, pero no ha conseguido nada. La transferencia fue limpia. «Perfecto», respondí. «No quiero que me busque, pero tampoco que se hunda del todo. No deseo su miseria, solo su conciencia». Con el tiempo empecé a reconstruir mi vida. Compré un taller pequeño a las afueras de la ciudad, donde fabriqué muebles de madera de nogal, como los de antes. La carpintería siempre había sido mi refugio. Volver al olor de la madera me recordó quién era realmente. Un hombre que sabía crear con sus manos, no destruir. Cada noche escribía en un cuaderno negro. Apuntaba fechas, decisiones y pensamientos. En la primera página puse una frase: «El respeto no se exige con gritos, se conquista con límites». Era mi recordatorio de que todo lo que había hecho no era venganza, sino justicia. A veces, mientras tomaba café en la terraza, veía a familias paseando por el lago, padres con hijas riendo, abuelos empujando carritos, la vida normal que yo había perdido. Entonces una punzada me atravesaba el pecho, no de culpa, sino de nostalgia, porque a pesar de todo, seguía siendo padre. Un domingo de junio recibí un sobre sin remitente. Dentro había una carta con la letra de Clara. «Papá, si estás vivo y lees esto, quiero que sepas que me equivoqué. Vendí la casa porque no podía mantenerla. Julián se marchó. Las niñas te echan de menos. Yo también, perdóname». Guardé la carta sin abrirla del todo. No estaba preparado. A veces el perdón llega antes de que uno esté listo para recibirlo. Esa noche salí a caminar por el malecón. Las luces del lago se reflejaban en el agua como espejos de un pasado lejano. Por primera vez en meses sonreí. Clara tendría que aprender lo que cuesta recuperar la confianza de un padre. Y yo, mientras tanto, seguiría siendo Marc Ferrer, el hombre que renació del engaño y convirtió la traición en su libertad. Durante las noches en la suite,
Mientras escuchaba el rumor lejano de la ciudad, pensé en cuánto debía explicar para que se entendiera la magnitud de lo que había hecho. No era solo que me hubieran robado una casa, era que, detrás de la apariencia de un carpintero jubilado, yo había construido durante décadas una red de ingresos y reservas que nadie sospechaba. Me llamo Raimundo Alcázar. Durante más de 50 años trabajé la madera, puertas, armarios, escaleras, muebles por encargo que llevaban la marca del oficio y el sudor. Fueron manos callosas y herramientas sencillas las que me dieron de comer y me enseñaron a ser paciente. Pero mientras mis vecinos me veían en el taller, yo también fui acumulando prudencia y astucia en silencio. Cuando pude, empecé a diversificar. Compré pequeños locales comerciales en barrios donde los precios parecían estables. Invertí en reformas que luego alquilé. Y, sin publicidad, diseñé un sistema de herrajes para muebles que resolvía problemas de montaje en espacios pequeños. Aquello no nació como ambición de riqueza. Nació como solución práctica a un cliente que necesitaba una cocina modular que pudiera desmontarse para mudanzas. Lo patenteé y con el tiempo otros fabricantes pidieron licencias. No fue un parche milagroso, sino una suma de decisiones prudentes. Reinvertí beneficios, abrí cuentas en diferentes países, confié en gestores discretos y guardé los ingresos fuera de la vista de la familia. Cuando murió Elvira, usé parte de esos recursos para pagar tratamientos, para llevarla a los mejores médicos. Clara siempre creyó que éramos gente modesta. Le dije que trabajaba mucho porque me gustaba, y ella sonreía sin imaginar que bajo esa sencillez yo había ido tejiendo una seguridad financiera sólida. Con los años, las pequeñas licencias y las rentas de mis inmuebles fueron sumando. No me consideraba un millonario, solo un hombre precavido. Pero la prudencia produce resultados. Con los años, aquel ahorro y aquellas inversiones dieron lugar a ingresos pasivos que hoy superan los 150.000 euros al mes. El patrimonio acumulado estaba distribuido en cuentas y vehículos legales que mi familia jamás llegó a conocer. Por eso, cuando empecé a sospechar que Clara y Julián planeaban quedarse con la casa, no entré en pánico. Sentí curiosidad por ver hasta dónde llegaría la ambición de quien llevaba mi sangre. Les ofrecí oportunidades. Les dejé actuar. Les facilité documentos. Firmé con la confianza que un padre otorga a una hija. Quería pruebas. Quería saber si preferían mi compañía o mi patrimonio. Actuando así, me aseguré de dos cosas. Primero, que sus actos quedaran claros. No habría excusa que salvara su dignidad. Segundo, que yo tendría tiempo para activar lo que había preparado durante años, transferir los fondos, liquidar posiciones locales y constituir mi nueva identidad legal con la ayuda del señor Vogel. No fue venganza impulsiva, fue una decisión meditada para preservar mi dignidad y enseñar una lección que la pusiera frente a su propia responsabilidad. Esa noche en la suite, terminé las llamadas que habían de cambiarlo todo. A mi gestor para ordenar las transferencias, al abogado para activar el protocolo y al corredor para adquirir una propiedad en Ginebra que sirviera de inicio a mi nueva vida. Mientras hablaba, recordé las manos de Elvira sosteniendo mi rostro cuando ella aún respiraba, y me juré que no permitiría que nadie, por cariño fingido o por codicia, me despojase de mi libertad. Al día siguiente, cuando Clara descubrió que mis cuentas ya no estaban donde ella creía, comprendió de golpe que había tratado con un hombre más astuto que su cálculo. La lección sería dura, sí, pero no desprovista de justicia, porque hay formas de reclamar lo que es tuyo que no pasan por la violencia, pasar por el silencio, por la ausencia y por la reordenación firme de una vida que nadie tenía derecho a usurpar.
Hice la primera llamada a mi contador de confianza en las Islas Caimán. Su voz al otro lado del teléfono era fría, profesional. Señor Ferrer, dijo, usando ya mi nombre provisional. ¿Está usted seguro de esto? Le contesté tranquilo, completamente seguro. Entiende que, una vez que cerremos las cuentas locales y transfiramos los fondos al extranjero, será muy difícil rastrear ese dinero. Perfecto. Ese es el objetivo. No se trataba de esconder por esconder. Se trataba de cortar el acceso de quien había demostrado no merecerlo. Y mi hija Clara había elegido robarme antes de esperarme a que la vida hiciera su curso. No merecía heredar nada. En las 6 horas siguientes, mi contador cerró 12 cuentas en distintos bancos de Zaragoza y transferimos 3,8 millones de euros a vehículos financieros y fideicomisos legítimos, ubicados en jurisdicciones seguras y gestionados por profesionales que respetaban el secreto. La segunda llamada fue para el señor Vogel, mi abogado en Suiza. Le expliqué con calma. Necesito activar el protocolo de desaparición que concertamos el año pasado. Nueva identidad, nueva residencia, corte total de vínculos con mi vida anterior. ¿Está preparado? Señor Ferrer, me respondió. Una vez activado no hay vuelta atrás. ¿Está usted convencido? Absolutamente. En 48 horas debe estar todo listo. La tercera llamada fue al gestor de mi cartera en Londres. Señor Ferrer, me dijo, las inversiones locales siguen ofreciendo buenos retornos. Liquidar todo y recolocar en portafolios internacionales, gestionados desde Europa, ordené, y que no quede nada en este país. Quiero independencia total. La cuarta llamada fue la que me dio una curiosa satisfacción. Contacté con una inmobiliaria de alto standing en Mónaco. Buenas tardes, les dije. Quiero comprar el apartamento más exclusivo que tengan. ¿Para cuándo lo necesito? Para pasado mañana, respondí. Pagaré en efectivo. ¿Cuál es el presupuesto? No hay límite. Quiero lo mejor. Al día siguiente, lo que ocurrió fue casi cómico en su rapidez. A las 9 de la mañana sonó el móvil. Era Clara. Papá, ¿cómo estás? ¿Te gustó el piso que Julián encontró para ti? Hija, decidí no mudarme a ese piso, contesté. ¿Por qué? Preguntó, sorprendida. Es perfecto para vosotros. Porque encontré algo mejor, dije brevemente. Es una sorpresa, ya lo verás. Colgué sin más explicaciones. Quería ver su cara cuando descubriera lo que había perdido. Por la tarde fui al banco principal donde tenía mi cuenta más grande. El gerente me recibió con la cortesía de siempre. Don Raimundo, me dijo, ¿está seguro de esta decisión? Son cuentas que tiene con nosotros desde hace 20 años. Completamente seguro, respondí. ¿Podríamos saber el motivo? Razones familiares, contesté seco. Pedí que se preparara una hoja con el detalle de los movimientos y dejé instrucciones claras. Transferir todo a cuentas internacionales. Y por favor, cuando mi hija viniera a preguntar, decirle exactamente la verdad, que yo había cerrado mis cuentas y trasladado mis fondos fuera del país. No quería engaños ni excusas. Quería que la realidad la golpeara con la claridad de una ventana abierta. A las 3 de la tarde vi a Clara entrar al banco. Iba acompañada de Julián, con esa seguridad de quien cree haber ganado ya. Se acercó al mostrador y preguntó por mis cuentas. El director tuvo que mirarla con empatía fingida, pero la verdad no admite maquillaje. Su padre ha decidido transferir sus fondos al extranjero, dijo. ¿Por qué?, balbuceó ella. Eso tendría que preguntárselo a su padre, replicó el gerente. Vi cómo su rostro pasó del desprecio a la incredulidad, luego a la alarma. Me llamaron enseguida. «Papá, ¿qué ha pasado?», preguntó con la voz temblando. «Lo que hiciste», le respondí sin ira. «Ya no hay vuelta atrás».
Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el Ebro y las farolas se encendían, caminé lentamente hacia el hotel. Sabía que Clara comenzaría a entender que mi decisión no era una rabieta de viejo, sino una lección medida. Había decidido recuperar mi dignidad y con ella la libertad para elegir dónde y con quién vivir. Hice la primera llamada a mi contador de confianza en las Islas Caimán. Su voz al otro lado del teléfono era fría, profesional. Señor Ferrer, dijo, usando ya mi nombre provisional. ¿Está usted seguro de esto? Le contesté tranquilo, completamente seguro. Entiende que, una vez que cerremos las cuentas locales y transfiramos los fondos al extranjero, será muy difícil rastrear ese dinero. Perfecto. Ese es el objetivo. No se trataba de esconder por esconder. Se trataba de cortar el acceso de quien había demostrado no merecerlo. Y mi hija, Clara, había elegido robarme antes de esperarme a que la vida hiciera su curso. No merecía heredar nada. En las 6 horas siguientes, mi contador cerró 12 cuentas en distintos bancos de Zaragoza y transferimos 3,8 millones de euros a vehículos financieros y fideicomisos legítimos, ubicados en jurisdicciones seguras y gestionados por profesionales que respetaban el secreto. La segunda llamada fue para el señor Vogel, mi abogado en Suiza. Le expliqué con calma. Necesito activar el protocolo de desaparición que concertamos el año pasado. Nueva identidad, nueva residencia, corte total de vínculos con mi vida anterior. ¿Está preparado? Señor Ferrer, me respondió. Una vez activado no hay vuelta atrás. ¿Está usted convencido? Absolutamente. En 48 horas debe estar todo listo. La tercera llamada fue al gestor de mi cartera en Londres. Señor Ferrer, me dijo, las inversiones locales siguen ofreciendo buenos retornos. Liquidar todo y recolocar en portafolios internacionales, gestionados desde Europa, ordené, y que no quede nada en este país. Quiero independencia total. La cuarta llamada fue la que me dio una curiosa satisfacción. Contacté con una inmobiliaria de alto standing en Mónaco. Buenas tardes, les dije. Quiero comprar el apartamento más exclusivo que tengan. ¿Para cuándo lo necesito? Para pasado mañana, respondí. Pagaré en efectivo. ¿Cuál es el presupuesto? No hay límite. Quiero lo mejor. Al día siguiente, lo que ocurrió fue casi cómico en su rapidez. A las 9 de la mañana sonó el móvil. Era Clara. Papá, ¿cómo estás? ¿Te gustó el piso que Julián encontró para ti? Hija, decidí no mudarme a ese piso, contesté. ¿Por qué? Preguntó, sorprendida. Es perfecto para vosotros. Porque encontré algo mejor, dije brevemente. Es una sorpresa, ya lo verás. Colgué sin más explicaciones. Quería ver su cara cuando descubriera lo que había perdido. Por la tarde fui al banco principal donde tenía mi cuenta más grande. El gerente me recibió con la cortesía de siempre. Don Raimundo, me dijo, ¿está seguro de esta decisión? Son cuentas que tiene con nosotros desde hace 20 años. Completamente seguro, respondí. ¿Podríamos saber el motivo? Razones familiares, contesté seco. Pedí que se preparara una hoja con el detalle de los movimientos y dejé instrucciones claras. Transferir todo a cuentas internacionales y, por favor, cuando mi hija viniera a preguntar, decirle exactamente la verdad, que yo había cerrado mis cuentas y trasladado mis fondos fuera del país. No quería engaños ni excusas. Quería que la realidad la golpeara con la claridad de una ventana abierta. A las 3 de la tarde vi a Clara entrar al banco. Iba acompañada de Julián, con esa seguridad de quien cree haber ganado ya. Se acercó al mostrador y preguntó por mis cuentas. El director tuvo que mirarla con empatía fingida, pero la verdad no admite maquillaje. Su padre ha decidido transferir sus fondos al extranjero, dijo. ¿Por qué?, balbuceó ella.
Eso tendría que preguntárselo a su padre, replicó el gerente. Vi cómo su rostro pasó del desprecio a la incredulidad, luego a la alarma. Me llamaron enseguida. «Papá, ¿qué ha pasado?», preguntó con la voz temblando. «Lo que hiciste», le respondí sin ira. «Ya no hay vuelta atrás». Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el Ebro y las farolas se encendían, caminé lentamente hacia el hotel. Sabía que Clara comenzaría a entender que mi decisión no era una rabieta de viejo, sino una lección medida. Había decidido recuperar mi dignidad y con ella la libertad para elegir dónde y con quién vivir. A las 3 de la tarde vi a Clara llegar al banco. Yo estaba dentro de mi coche, aparcado frente a la entrada, observando a distancia. Caminaba con paso seguro, hablando por teléfono y sonriendo, convencida de tener todo bajo control. Pero 20 minutos después salió con el rostro desencajado, pálido, como si hubiera visto un fantasma. El móvil sonó de inmediato. «Papá, ¿qué hiciste?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Qué pasa, hija?». «Fui al banco para ayudarte con el papeleo de tu mudanza y el gerente me dijo que cerraste todas tus cuentas ayer». «Así es», respondí tranquilo. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está el dinero?». «En un lugar seguro». «¿Qué lugar seguro?», insistió, nerviosa. «Papá, me dijeron que tenías más de 3 millones de euros en esas cuentas». Por primera vez, Clara entendió que su padre no era el anciano sin recursos que creía. «Papá, ¿tú tenías 3 millones de euros?». «Mucho más, hija». «¿Cuánto más?». «Digamos que lo suficiente para vivir el resto de mi vida sin depender de nadie, en cualquier lugar del mundo que elija». Hubo un silencio largo. Pude imaginarla mordiéndose los labios, buscando una forma de reconducir la conversación. «Papá, tenemos que hablar». «¿Hablar? Cuando me echaste de mi casa no quisiste hablar. Cometí un error». «No fue un error, Clara. Me robaste. Usaste mi confianza para firmar una escritura falsa y echarme de mi propia casa. Papá, por favor, vuelve. Podemos arreglarlo». «¿Volver a dónde? Tú misma dijiste que ya no vivía allí». Estaba confundida. Julián me convenció. «Clara, tienes 42 años. Nadie te convenció de nada. Decidiste hacerlo porque pensaste que era un viejo indefenso». «¿Dónde estás?», preguntó, casi suplicante. «En un lugar donde no puedes echarme», respondí. «Un lugar mío, que nadie puede quitarme, donde nadie me falta al respeto». Colgué. Sabía que las llamadas no habían terminado. 1 hora después sonó de nuevo el teléfono. «Don Raimundo», dijo una voz masculina. «Habla Julián». «Ya lo sé. ¿Qué quieres?». «Hablar sobre lo ocurrido con Clara. Creo que hubo un malentendido». «¿Malentendido?». «Me robaron mi casa y la pusieron a su nombre. Pensamos que usted estaba de acuerdo. Tú mismo dijiste que habías encontrado un piso para mí. ¿Te parece que eso suena a acuerdo?». «Tiene razón», admitió tras un silencio. «Cometimos un error». «No, cometisteis un robo. ¿Cómo podemos arreglar esto?». «No podéis. Yo ya me he arreglado solo». «¿Qué significa eso?». «Que no os necesito. Ni vuestros pisos, ni vuestras disculpas, ni vuestra falsa preocupación». «Clara está muy angustiada, don Raimundo». «No por mí», respondí. «Está angustiada por la herencia que creía tener asegurada». «¿Qué herencia?». «La que ya no existirá, porque he decidido disponer de mi patrimonio de otra manera». Colgué otra vez y miré por la ventana. El atardecer teñía el Ebro de tonos dorados. Por primera vez en mucho tiempo sentí calma. Al día siguiente, sábado, tocaron la puerta del hotel. Eran Nora y Lucía, mis nietas. Nora, con los ojos húmedos, me abrazó sin decir palabra. «Abuelo, ¿por qué te fuiste de casa?». «Porque tu madre me dijo que ya no vivía allí, mi amor». «Pero esa es tu casa», dijo Lucía, con la inocencia que duele. «Ahí siempre has vivido». «Sí, pero tu madre necesitaba la casa para su nueva familia», expliqué. Lucía me miró con lágrimas en los ojos.
Nosotras queremos que vuelvas, abuelo. La casa no es igual sin ti. Me tembló el alma. Ellas no tenían culpa de nada. Acaricié sus mejillas y les prometí que, aunque su abuelo no volviera a aquella casa, siempre estaría con ellas. Mientras las veía alejarse, supe que mi venganza no era contra mi hija, sino contra la falta de respeto. Porque a veces, para que te valoren, primero tienes que desaparecer. Cada mañana, desayunaba en la terraza de mi ático, contemplando los barcos que se mecían suavemente en el lago Le Mans, en Ginebra. Frente a mí, el sol nacía detrás de los Alpes y pintaba el agua con reflejos dorados. Por primera vez en 71 años, vivía como el hombre que siempre fui, pero que jamás me había permitido ser. Todas las tardes paseaba por las calles del casco antiguo, entraba en tiendas sin mirar los precios y comía en los mejores restaurantes, donde ya todos me conocían como Monsieur Ferrer. «Su mesa está lista, Monsieur Ferrer», me decían con cortesía. «El vino de Borgoña que pidió ha llegado, Monsieur Ferrer», me anunciaban en el restaurante junto al lago. Incluso en el casino del Grand Hotel me saludaban con una sonrisa discreta. «Bonne chance, Monsieur Ferrer». Había contratado un chef personal que me preparaba desayunos franceses y cenas con trufa negra. Una empleada mantenía la casa impecable y un chofer me llevaba a donde quisiera. No necesitaba demostrar nada a nadie. Por fin, la vida me trataba con el respeto que mi familia me negó. Mientras yo disfrutaba de mi libertad, Clara vivía su propio infierno. Por medio de algunos conocidos en Zaragoza, me enteré de todo lo que sucedía. Había contratado a un detective privado para encontrarme. Había visitado bancos, notarias y antiguas empresas preguntando por mí. «Señora», le decían en el banco principal, «su padre cerró todas sus cuentas y transfirió todo al extranjero. No tenemos información sobre sus fondos actuales». «Señora», respondieron en mi antigua empresa, «su padre trabajó aquí más de 20 años, pero lleva jubilado casi una década. No sabemos nada sobre su paradero». Incluso mis viejos vecinos le repitieron la misma frase. Su padre era un hombre reservado. Nunca mencionó planes de mudanza ni familia en el extranjero. 3 meses después de empezar su búsqueda, Clara comenzó a entender la magnitud de sus actos. Sin mi apoyo económico, sin herencia y con la casa a su nombre, pero sin recursos para mantenerla, su estabilidad se desmoronó. Mi contacto en Zaragoza me contó los detalles con precisión suiza. Julián, al enterarse de que la fortuna había desaparecido conmigo, mostró su verdadera cara. «Clara», le dijo con frialdad, «tú me aseguraste que tu padre tenía dinero. Lo tenía, pero se fue con todo». «El dinero no desaparece solo», replicó él. «¿Dónde está?» «No lo sé. Cerró todas las cuentas y se marchó. Yo entré en esta relación pensando que tendríamos un futuro seguro», añadió. «No pienso quedarme aquí pagando tus errores». Aquella conversación terminó con Julián haciendo las maletas, llevándose a sus hijos y abandonando la casa que un día fue mía. Clara quedó sola, con 2 niñas, una hipoteca impagable y un eco amargo de decisiones equivocadas. A los 6 meses de mi desaparición, no tuvo más remedio que vender la casa, no por elección, sino por necesidad. Mis fuentes me dijeron que la transacción se cerró a la desesperada, por la mitad de su valor real. «Es irónico», me comentó el abogado Vogel mientras revisábamos mis inversiones. «Su hija ha tenido que vender la casa que le robó porque no puede pagarla». «La justicia llega sola, señor Vogel», le respondí. «Solo hay que dejar que el tiempo haga su trabajo». Clara lo había perdido todo. La casa que me arrebató, el hombre por el que me traicionó, el dinero que creyó suyo y, sobre todo, el respeto de sus propias hijas. Nora y Lucía, según su profesora, apenas le hablaban.
Una de ellas, incluso, había escrito en un trabajo escolar: mi abuelo me enseñó que la justicia no grita, actúa en silencio. Aquella frase me llegó al alma. Comprendí que, sin buscarlo, había dejado a mis nietas una lección más valiosa que cualquier herencia. El respeto se gana con verdad, y la verdad siempre acaba saliendo a flote. Mientras el reloj marcaba las 6 de la tarde y el lago se teñía de rojo, levanté mi copa de vino y murmuré: a tu salud, Elvira. Donde quiera que estés, sabrás que la justicia se cumplió. Mis nietas, Nora y Lucía, que habían sido testigos silenciosas de todo, comenzaron a comprender la gravedad de lo ocurrido entre su madre y su abuelo. «Mamá», le preguntó Nora, según me contó mi contacto en Zaragoza, «¿por qué el abuelo se fue?» «Porque se enfadó conmigo», respondió Clara, sin poder sostenerle la mirada. «¿Y por qué se enfadó?», insistió Lucía. «Porque cometí errores, hijas, errores que no sé si podré arreglar. ¿Volverá algún día? No lo sé, mi amor, no lo sé». Esa conversación, según su niñera, se repetía cada semana. Las niñas preguntaban. Clara callaba. La ausencia pesaba en aquella casa vacía, donde antes reinaban las risas y ahora solo se escuchaban suspiros. Al cumplirse un año de mi desaparición, decidí hacer algo que lo cambiaría todo. No podía permitir que mis nietas crecieran pensando que su abuelo las había abandonado. Ellas no tenían culpa de los errores de su madre. Así que contraté a la agencia de investigación más prestigiosa de Europa, con sede en Zúrich, para localizarlas y establecer un contacto discreto. Una tarde, el investigador principal, señor Dubois, me llamó desde su oficina. «Monsieur Ferrer», me dijo con su acento francés impecable, «hemos localizado a las niñas. Viven con su madre en un pequeño piso del centro de Zaragoza. La situación económica es modesta. La señora Clara trabaja largas horas para mantenerlas. Apenas tienen lujos, pero las niñas preguntan constantemente por usted». Sentí una mezcla de alivio y tristeza. «Quiero comunicarme con ellas», le dije, «pero sin que su madre sepa quién soy». Dubois asintió. «Organizaremos un sistema seguro. Las cartas llegarán desde direcciones distintas, con remitente extranjero. Nadie podrá rastrear su origen. Así nació el abuelo Mark». Mis nietas comenzaron a recibir cartas firmadas por un supuesto pariente lejano que vivía cerca del lago más bonito del mundo. Cada sobre contenía una carta, una foto mía junto a paisajes suizos y algo de dinero para sus gastos escolares. «Querida Nora», escribí en la primera carta, «tu abuelo está bien. Vive en un lugar muy bonito donde el agua brilla como el cristal. Te piensa todos los días y sueña con volver a verte». A Lucía le escribí, «El abuelo no se olvida de ti, pequeña. Eres su alegría. Espero que uses este dinero para algo que te haga sonreír». Las cartas llegaban puntualmente cada mes. El dinero era suficiente para que las niñas vivieran con cierta comodidad, pero nunca tanto como para despertar sospechas. «Mamá», preguntó un día Nora, «¿quién es ese abuelo Mark que nos escribe?» «No lo sé, cariño. Quizás un primo lejano del abuelo Raimundo», respondió Clara, evitando el tema. «¿Crees que el abuelo Raimundo estará bien?», dijo Lucía. «Espero que sí, hijas». «Espero que sí». Durante 2 años mantuve esa comunicación secreta. Las veía crecer a través de las fotografías que el investigador me enviaba. Cumpleaños modestos, meriendas en el parque, los primeros premios del colegio. Las conocía a través de las cartas que me devolvían. «Abuelo Mark», escribía Lucía, «mamá está triste. Creo que echa mucho de menos al abuelo Raimundo, pero no sabe cómo encontrarlo». «Abuelo Mark», decía Nora, «¿tú conociste al abuelo Raimundo? Era muy sabio y bueno. Ojalá pudiera volver». Aquellas palabras me partían el alma y a la vez
me llenaban de orgullo. Mis nietas me recordaban con amor, sin rencor, pero también confirmaban algo que ya sabía. Clara estaba pagando las consecuencias de su ambición. Pasaron 2 años y medio. Una mañana, mientras tomaba café frente al lago, recibí una carta distinta. No era de mis nietas, sino de Clara. Había sido publicada en el periódico principal de Zaragoza, en la sección de anuncios personales. Mi nombre es Clara Alcázar, hija de Raimundo Alcázar, un carpintero jubilado de 71 años que desapareció hace 2 años y medio. Lo busco desesperadamente. Necesito pedirle perdón por los errores que cometí. Si alguien conoce su paradero, díganle que su hija lo ama, que se arrepiente de todo y que sus nietas lo extrañan cada día. Leí esas líneas una y otra vez, sin poder apartar la vista del papel. Por primera vez, Clara no buscaba mi dinero, buscaba mi perdón. Y yo, sentado frente a aquel lago sereno, tuve que decidir si su arrepentimiento merecía una respuesta o mi silencio eterno. Si alguien sabe dónde está, por favor díganle que su hija lo busca, que se arrepiente de todo y que haría cualquier cosa por volver a verlo. Sus nietas lo extrañan todos los días, y yo he aprendido que cometí el mayor error de mi vida. Por favor, si mi padre está leyendo esto, le ruego que me permita pedirle perdón. Aquella carta apareció en el Heraldo de Aragón, en la sección de anuncios personales. Me quedé observando la página durante horas, incapaz de apartar la vista de su nombre, Clara Alcázar. Por primera vez en 2 años y medio, mi hija reconocía en público que se había equivocado, que me había hecho daño. Pero, ¿era arrepentimiento sincero o desesperación? Tenía que saberlo. Contraté al mejor detective privado de Ginebra, el mismo que ya me había ayudado con gestiones delicadas en el pasado. Monsieur Ferrer, me dijo el investigador, un hombre de bigote fino y acento francés, en 2 semanas tendrá mi informe completo. 14 días después, lo tuve sobre mi escritorio de nogal, en mi ático frente al lago Le Mans. El informe comenzaba con una frase que me dejó inmóvil. La señora Clara Alcázar ha cambiado radicalmente. Leí con atención. Trabajaba 12 horas diarias en su pequeño estudio de arquitectura, sin descanso. Había reducido gastos. Vivía con modestia en un piso de 60 metros cuadrados en el centro de Zaragoza. No tenía pareja, ni vida social, ni lujos. Todo su tiempo y su energía los dedicaba a mantener a Nora y Lucía. Monsieur Ferrer, añadía el detective en su informe verbal, la señora Alcázar lleva una vida austera, honrada. Todo su tiempo libre lo dedica a buscar información sobre su padre. ¿Cómo lo hace?, pregunté. Contrató a 3 detectives distintos en estos años. Publicó anuncios en 5 países. Incluso visitó a videntes y curanderos. Está desesperada, monsieur, pero no para obtener dinero. Lo hace porque de verdad quiere encontrarle. ¿Y su situación económica?, pregunté. Ajustada, pero estable. Gana lo suficiente para vivir con dignidad, aunque ha perdido el nivel de vida que tenía. El informe también hablaba de mis nietas. Las niñas están bien cuidadas, asisten a un buen colegio, tienen lo necesario. Hablan con frecuencia de su abuelo. Dicen que fue el mejor del mundo, que no entienden por qué se fue y que sueñan con volver a verle. Esas líneas me apuñalaron el alma. Cerré el dossier, miré hacia la ventana y vi mi reflejo en el cristal. Por fuera, era un hombre respetable, pulcro, de mirada firme. Por dentro, un padre herido que no sabía si debía perdonar. Durante un mes entero caminé por las calles de Ginebra intentando hallar una respuesta. Cené en restaurantes de lujo, jugué al ajedrez con desconocidos, recorrí mercados, pero ningún placer llenaba el hueco que sentía. Por más millonario que fuera, no tenía a nadie que me quisiera por lo que soy.
Mis empleados me trataban con deferencia porque les pagaba bien. Mis conocidos me saludaban por mi reputación. Pero familia, eso ya no tenía. Y las únicas que me habían querido sin condiciones, mis nietas, crecían lejos de mí. Una tarde de lluvia tomé una decisión. Haría una última prueba. Encargué al investigador Dubois que hiciera llegar a Clara un mensaje anónimo. El texto decía: su padre está vivo y se encuentra bien. Sabe que usted lo busca. Está dispuesto a considerar un reencuentro, pero solo si usted acepta ciertas condiciones. No habían pasado 24 horas cuando recibí la respuesta. Acepto cualquier condición. Solo quiero volver a verlo y pedirle perdón. Su inmediatez me conmovió, pero debía asegurarme de que no fuera un impulso pasajero. La primera condición fue sencilla, pero esencial. Debe reconocer públicamente que le robó la casa a su padre y que lo echó de su propio hogar. Esperé su reacción, convencido de que dudaría. Pero a la mañana siguiente, mi intermediario me entregó un nuevo mensaje de Clara. Acepto. Y por primera vez en 2 años y medio, sentí que tal vez la redención era posible. La segunda condición que le impuse a Clara fue igual de dura que la primera. Debes devolver todo el dinero que obtuviste con la venta de la casa. Su respuesta llegó apenas unas horas después. Acepto, aunque me llevará años reunir esa cantidad. La tercera condición fue aún más clara. Tienes que aceptar que tu padre puede decidir no perdonarte, incluso después de cumplir con todo lo anterior. Acepto, escribió sin dudar. La cuarta decía: si tu padre decide darte una oportunidad, deberás tratarlo con el respeto que nunca le tuviste y jamás volverás a tomar decisiones sobre su vida sin consultarlo. Acepto completamente. Y la quinta, la más difícil de todas. Tienes que contarle a tus hijas la verdad, sin mentiras ni excusas, para que comprendan por qué su abuelo se fue. Es lo más doloroso que me han pedido, pero acepto. Aquella última frase me dejó perplejo. No había vacilado ni un segundo. Ninguna excusa, ninguna queja. Eso me hizo pensar que su arrepentimiento quizá era real. Le envié un último mensaje. Si cumples con las condiciones, tu padre te contactará dentro de 6 meses. Tienes ese tiempo para demostrar que eres capaz de cambiar. Durante los siguientes 6 meses, mis investigadores en Zaragoza siguieron cada paso de Clara. Cumplió con todo. Publicó una disculpa pública en el Heraldo de Aragón, donde reconocía haber echado a su padre de su propia casa. En ella escribió: fui una hija egoísta. Mi padre me enseñó el valor del esfuerzo, y aún así lo traicioné. Le robé más que una casa, le robé su paz. Solo espero que algún día me escuche y me perdone. Trabajaba horas extras en su estudio de arquitectura, y cada mes depositaba pequeñas cantidades en una cuenta designada por mi abogado Vogel, destinada a la restitución. Mis nietas también supieron la verdad. Según el informe de Dubois, una tarde Clara reunió a las niñas en el salón y con la voz quebrada les dijo: «Chicas, tengo que contaros algo muy grave». «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Nora. «Fue culpa mía que el abuelo se marchara. Yo lo eché de su casa». «¿Por qué hiciste eso?», intervino Lucía entre lágrimas. «Porque fui egoísta. Quise quedarme con su casa sin pensar en lo que él sentía». «¿Y por eso se fue?». «Sí, hijas. Se fue porque lo lastimé demasiado. ¿Va a volver algún día? No lo sé, pero voy a hacer todo lo posible para arreglar lo que hice». Dubois escribió que las niñas reaccionaron con una madurez inesperada. «Mamá», le dijo Nora, «tienes que pedirle perdón al abuelo». «Ya lo sé, cariño», respondió Clara. «Y si no me perdona, tendré que aceptarlo, porque lo que hice no tiene justificación». Aquel informe fue lo que necesitaba para tomar mi decisión. 6 meses después, cuando su compromiso ya era evidente,
Le envié un último mensaje. Tu padre te espera el próximo sábado a las 3 de la tarde en el Café du Rhône, en Ginebra. Ven sola, con tu documento de identidad y el dinero que hayas logrado reunir. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Estaré allí. Gracias por esta oportunidad. El sábado, me senté en una mesa junto a la ventana del café más elegante de la ciudad. Vestía un traje a medida, discreto pero impecable. A mi alrededor, el murmullo de conversaciones en francés se mezclaba con el aroma a café recién molido. A las 3 en punto, la vi llegar. Clara entró despacio, con un abrigo gris y el rostro marcado por los años y la culpa. Había envejecido mucho desde la última vez que la vi. Caminó con timidez hasta mi mesa. Se detuvo frente a mí, conteniendo las lágrimas. «Papá», susurró, «gracias por recibirme». La miré en silencio unos segundos. Era la primera vez en casi 3 años que oía su voz. «Siéntate, Clara», le dije por fin. «Tenemos mucho de qué hablar». Y en ese instante, supe que aquella reunión no sería solo un reencuentro, sino la prueba definitiva de si el arrepentimiento puede realmente reconstruir lo que la traición destruyó. Cuando me vio, Clara se quedó paralizada durante varios segundos en la puerta del Café du Rhône, en Ginebra. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes siquiera de dar un paso. Me observaba como si no pudiera creer que aquel hombre elegante, con traje a medida y mirada serena, fuera el mismo padre al que había echado de casa 3 años atrás. «Papá», susurró con una voz rota, casi imperceptible. «Hola, Clara», le respondí con calma. Se sentó frente a mí y sin poder contenerse, rompió a llorar como una niña que acaba de romper algo muy valioso. «Papá, perdóname, por favor». La miré sin responder. Quise que entendiera el peso de cada palabra. «¿Por qué debería perdonarte?», le pregunté finalmente. «Porque fui la peor hija del mundo», dijo entre sollozos. «Porque te robé tu casa, te traicioné y te eché de tu propio hogar. ¿Y por qué hiciste todo eso? Porque fui egoísta, codiciosa y cruel. Porque no te valoré. Creí que podía hacer lo que quisiera contigo sin que pasara nada. ¿Y ahora te arrepientes?». «Me arrepiento cada día», respondió sin dudar. «No pasa una hora sin que piense en lo que te hice». «¿Y qué aprendiste de todo esto?», le pregunté, apoyando las manos sobre la mesa. «Aprendí que perdí al mejor padre del mundo por ser una idiota. Aprendí que el amor no se puede dar por sentado y que cada acción tiene consecuencias terribles». La conversación duró casi 4 horas. Clara me habló de su vida durante aquellos 2 años y medio, de cómo había perdido todo, de cómo Julián la había abandonado cuando supo que no quedaba herencia, de las noches sin dormir intentando pagar deudas y de los esfuerzos por mantener a Nora y Lucía. «Papá», dijo al final, limpiándose las lágrimas, «sé que no merezco tu perdón, pero te ruego que me des una oportunidad de ser la hija que siempre debí ser». «¿Y qué clase de hija quieres ser?», pregunté. «Una hija que te respete, que te valore y que nunca más tome decisiones por ti. Una hija que esté orgullosa de tener un padre como tú, como yo, como el hombre más sabio y fuerte que conozco», dijo con voz temblorosa. «El padre que me dio todo y al que yo solo devolví ingratitud». Le conté mi vida nueva. Le hablé de mi fortuna, de las patentes que aún generaban beneficios, de mi identidad discreta en Suiza, del ático que tenía vista al lago. «Eres increíble, papá», dijo ella con una sonrisa amarga. «Has construido una vida nueva, maravillosa. ¿Por qué querrías volver a hablar conmigo?». «Por tus hijas, Clara, por mis nietas. Ellas no tienen culpa de tus errores. Pero tú tendrás que ganarte mi confianza desde cero, con hechos, no con palabras». «¿Cómo?». «Vuelve a casa. Termina de reunir el dinero que me debes. Educa bien a mis nietas. Vive con respeto y dignidad.
Y entonces, quizá, podamos reconstruir algo parecido a una familia. Pero será una relación donde yo pongo las reglas. Acepto cualquier regla, dijo sin vacilar. Primera, nunca más decidirás sobre mi vida. Yo elijo dónde vivo, cómo vivo y con quién. Acepto. Segunda, me tratarás siempre con respeto, sin importar lo que sientas. Acepto. Tercera, mis nietas sabrán siempre la verdad. No volverás a mentirles sobre lo que hiciste ni sobre por qué me fui. Acepto. Y cuarta, esto es una oportunidad, no un derecho. Si vuelves a fallarme, desapareceré para siempre. No habrá una segunda oportunidad. Lo entiendo perfectamente. Nos levantamos juntos. En la puerta del café no hubo abrazos ni lágrimas. Solo un apretón de manos entre dos personas que comenzaban desde cero. Clara, le dije antes de que se marchara, tienes 1 año para demostrarme que mereces tener un padre como yo. Ella asintió, con los ojos rojos pero llenos de determinación. No te defraudaré, papá, te lo prometo. Y mientras la veía alejarse entre la niebla del atardecer ginebrino, supe que aquel sería el primer paso hacia algo más grande que el perdón, la redención verdadera. Papá, te juro que no te voy a defraudar. Eso espero, Clara, le respondí, por tu bien y por el de mis nietas. Durante el año siguiente observé cada paso de Clara desde mi ático de Ginebra, donde las montañas suizas se reflejan en los ventanales al amanecer. Cumplió con todo. Trabajó sin descanso, dirigió proyectos nuevos en su estudio de arquitectura y trató a todos con una amabilidad que antes le faltaba. Mis informes eran claros. Había cambiado. Crió a Nora y Lucía con amor, disciplina y una honestidad admirable. Y como si necesitara demostrarme su compromiso, cada semana me enviaba una carta por medio del abogado Vogel. Papá, Nora ha sacado las mejores notas de su clase. Dice que quiere contártelo ella misma cuando volváis a veros. Papá, Lucía ha empezado clases de piano. Prometió que, cuando veas al abuelo, tocará una canción solo para ti. Papá, hoy he conseguido reunir la mitad del dinero que te debo. Seguiré trabajando hasta devolvértelo todo. Aquellas cartas eran más que palabras. Eran pruebas de redención. Cada sobre llevaba dentro un pedazo de la Clara que yo había perdido, la hija que empezaba a entender el verdadero significado de respeto. Al final de ese año, tomé la decisión más importante desde que había desaparecido: volver. No para instalarme definitivamente, sino para reconstruir, paso a paso, una familia nueva sobre cimientos de respeto y verdad. Compré una casa en las afueras de Zaragoza, una vivienda amplia, moderna, con jardín y estudio propio. No quise volver a la antigua casa. Esa pertenecía al pasado, sino a un lugar que representara quién era realmente ahora, un hombre que había recuperado su dignidad y su propósito. El día que llegué al aeropuerto, me esperaban las 3. Cuando mis nietas me vieron salir por la puerta de llegadas, corrieron hacia mí gritando: ¡Abuelo! Nora, ya de 17 años, me abrazó con fuerza. Abuelo, te hemos echado tanto de menos. Prométeme que no volverás a irte. Lucía, de 14, lloraba de alegría. Abuelo, he guardado todas las cartas que nos mandabas. Las leemos cada semana. Me costó mantener la compostura. Las abracé sin decir palabra. Clara se quedó unos metros atrás, nerviosa, con una mirada diferente, humilde, serena. «Bienvenido a casa, papá», dijo al fin. «Gracias, hija. Pero esta vez casa significa otra cosa». «¿Qué significa?» «Significa un lugar donde se me respeta, donde se me valora y donde se me trata como merezco». «Así será, te lo prometo», respondió. Durante los meses siguientes, reconstruimos lentamente nuestra relación. Clara se ganó mi confianza día tras día.
Me consultaba cada decisión importante, desde su trabajo hasta la educación de las niñas. Me hablaba con respeto, y por primera vez en muchos años, sin miedo ni orgullo. Delante de sus colegas, decía: «Les presento a mi padre, Raimundo Alcázar, el hombre más sabio y honesto que conozco». Las niñas florecieron con mi regreso. En casa hablábamos de todo: tecnología, historia, inversiones. «Abuelo», preguntó Nora una tarde, «¿es verdad que inventaste cosas que usan los satélites?» «Sí, mi amor». «Entonces eres famoso». «No, hija. Solo soy alguien que trabajó duro. El éxito no es tener dinero, es mantener la palabra y el respeto». Aquella frase las marcó. Hace 6 meses ocurrió algo que cerró el círculo. Clara me entregó un sobre con el último cheque. «Papá», dijo con lágrimas en los ojos, «aquí está todo lo que te debía. Hasta el último céntimo. Lo tomé sin abrirlo». «Gracias, hija. Pero hay algo más importante que el dinero». «¿Qué cosa?» «Que me has demostrado que puedes cambiar, que puedes ser la hija que siempre quise tener». Clara rompió a llorar. «¿Entonces me has perdonado?» «Te perdoné hace meses», le respondí. «Solo necesitaba saber que el perdón valía la pena». ¿Y valió? Completamente. Nos abrazamos por primera vez desde aquella tarde en que me echó de casa. Y en ese instante entendí que, a veces, el verdadero triunfo no está en vengarse, sino en enseñar a amar con respeto lo que un día se destruyó por orgullo. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la biblioteca de mi casa en Zaragoza, rodeado de mis nietas Nora y Lucía, que hacen los deberes en silencio, y con Clara preparando la cena del domingo, como hacíamos cuando era niña, puedo decir con absoluta serenidad que he ganado la guerra más importante de mi vida. No fue una guerra contra mi hija, fue una guerra por mi dignidad. Clara aprendió que robar no es un acto sin consecuencias, que la familia no justifica el abuso y que el respeto se construye con hechos, no con palabras. Mis nietas aprendieron que su abuelo no era un anciano débil, sino un hombre que supo defenderse cuando la vida lo puso a prueba. Y yo aprendí que nunca es tarde para exigir el trato que uno merece, ni siquiera cuando ese reclamo va dirigido a los hijos que uno crió con amor. La semana pasada recibí en casa a un periodista que quería entrevistarme para una revista sobre innovación y vida personal. «Señor Alcázar», me dijo, «¿es cierto que usted desapareció durante casi 3 años después de un conflicto familiar?» «Es cierto». «¿Por qué tomó una decisión tan drástica?» «Porque mi hija me robó mi casa y me echó de mi propio hogar, y entendí que debía enseñarle que toda traición tiene consecuencias». El periodista se quedó en silencio unos segundos. ¿No cree que fue demasiado duro? ¿Más duro que quitarle el techo a un padre que te crió solo durante décadas? No lo creo. ¿Y cómo es su relación hoy con su hija? La mejor que hemos tenido jamás, porque por fin está basada en el respeto mutuo, no en la costumbre ni en la culpa. ¿Qué le diría a otros padres que están viviendo algo parecido? Les diría que no toleren el maltrato, que pongan límites sin miedo y que comprendan que a veces alejarse es la única manera de que los hijos aprendan a valorar lo que perdieron. Esa entrevista fue publicada hace unos días y se viralizó en cuestión de horas. Recibí cientos de cartas y mensajes de padres agradecidos, contándome que mi historia les había dado valor para decir basta. Otros me decían que sus propios hijos habían leído el reportaje y les habían pedido perdón. Pero la confirmación más profunda de que había hecho lo correcto llegó ayer, de la manera más inesperada. Nora, que ahora tiene 18 años, me pidió hablar a solas. «Abuelo», me dijo, mirándome con una madurez que me conmovió, «quiero darte las gracias». «¿Gracias? ¿Por qué, mi amor?» «Por lo que hiciste, por enseñarle a mamá a respetarte.
¿De verdad entiendes por qué me fui? Sí. Mamá te faltó el respeto y necesitaba aprender. Vos le enseñaste que las acciones tienen consecuencias. ¿Y tú me odiaste por eso? Al principio sí, confesó, pero ahora entiendo que te fuiste para que ella aprendiera a valorarte. La abracé sin decir palabra. ¿Y qué opinas de cómo estamos ahora?, le pregunté. Creo que ahora sí somos una familia de verdad. Una familia donde todos se respetan, donde nadie abusa de nadie. Sus palabras fueron la confirmación final. Y hoy quiero decirte algo a ti, que has leído hasta el final de esta historia. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te quite las llaves de tu vida. Tus decisiones son tuyas, tu casa es tuya, tu respeto te pertenece. Si alguien se atreve a decirte, tú ya no vives aquí, demuéstrale que puedes vivir mucho mejor en otro lugar, uno donde te miren con amor y no con desprecio. No confundas el amor paternal con la sumisión. Amar a tus hijos no significa permitir que te humillen o te roben. A veces la mayor demostración de amor es enseñarles que también pueden perderte si no aprenden a respetarte. Dime, tú que escuchas mi historia, ¿aceptarías que te echaran de tu propia casa por mantener la paz? ¿O tendrías el valor de marcharte y enseñarles tu verdadero valor? Cuéntame desde qué ciudad me escuchas, y si también crees, como yo, que la dignidad no envejece. Porque, al final, no importa dónde vivas, sino cómo te tratan donde vives. Y si no te tratan bien, tienes todo el derecho a empezar de nuevo, donde sí te respeten. Tu valor no disminuye con los años. Tu derecho al respeto no caduca nunca. Y cuando tienes dignidad, recursos y determinación, nadie puede echarte de ningún sitio, porque siempre sabrás construir un lugar mejor donde sí seas bienvenido. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor, una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.